¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Comenzamos periodísticamente con 24 grados de temperatura a las 9:01 en todo el país. Hoy vamos a hablar con una protagonista de la política que también en este caso nos va a hablar desde su rol profesional, médica, fue ministra de Salud, senadora nacional. Esperanza Martínez estará con nosotros en la primera parte. Y luego vamos a hablar también de San Lorenzo y de esta organización Chequeray que está trabajando desde hace tiempo intentando generar conciencia sobre prácticas de corrupción que se cometen ya históricamente en la administración de Albino Ferrer. Mañana los sanlorenzanos, los concejales, deberán definir también la posibilidad de intervención del municipio. Vamos a hablar de una de las ciudades más importantes del país. Esto es Periodísticamente, comenzamos. Hoy en Periodísticamente nos visita la senadora Esperanza Martínez. Hablaremos del caso de Ronnie Martí y sobre su vida política. También contaremos con la presencia de Pastor Phil Artigas, activista y vocero del grupo Chequeray, que pide la intervención de la Municipalidad de San Lorenzo, cuyo intendente, Albino Ferrer, cuenta con una larga lista de denuncias. Y ya comenzamos periodísticamente. Está la senadora Esperanza Martínez. ¿Cómo está, senadora? Muy bien, Guillermo. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a la audiencia. Bueno, muchos temas realmente, no solo el caso de Ronnie Martí. La senadora estuvo en Concepción ayer o antes de ayer, con los concepcioneros que se están movilizando pidiendo la destitución del intendente. Pero quiero compartir con los televidentes un breve perfil de nuestra entrevistada. Esperanza Martínez, nacida en la ciudad de Asunción, es casada y madre de 3 hijos. Es doctora en Medicina y Cirugía por la Universidad Nacional de Asunción. Tiene varios posgrados en el ámbito de la salud. Fue ministra de Salud en el año 2008 durante la presidencia de Fernando Lugo. Actualmente es senadora de la Nación por el Partido de la Concertación Frente Guazú. Bueno, senadora, claro, el caso de Ronnie Martí es lo que en este momento te tiene como protagonista, digo, la noticia, porque formaste parte de un grupo de médicos que inspeccionaron a Ronnie Martí. ¿Por qué? ¿Cómo llegaste allí? ¿Es tu amistad con una de las hermanas de Juana Ron la que hizo que fueses invitada a analizar, digamos, el caso de ellos, o cómo fue? No, yo en ese momento ejercía el rol de ser presidenta del Círculo Paraguayo de Médicos y en realidad varios médicos que formábamos parte del círculo nos apersonamos porque el círculo siempre ha tenido un rol en este tipo de situaciones. Nos pasó con el Marzo Paraguayo, cuando fue el Marzo Paraguayo también yo era presidenta todavía, fue mi primer periodo. Allí nos autoconvocamos los compañeros, incluso el círculo llegó a abrir un consultorio alternativo de tal manera a atender a los heridos, sean de donde sean, y articulamos con emergencia, etcétera. Es un rol que ha ejercido el Círculo Paraguayo de Médicos históricamente en casos, digamos, de situaciones como esta en donde hay un ¿Fuiste acontecimiento. por iniciativa entonces? Claro, fuimos varios colegas por iniciativa. Al Migone. Al Sanatorio Migone, porque eso era lo que daban las noticias en su momento. Pues yo recuerdo, por eso te preguntaba, haber leído una declaración tuya en la que decías que tenías la amistad con una de las hermanas de Juana Ron, que por eso te ofreciste junto a otros profesionales también a colaborar. En realidad con el que tengo una relación desde hace muchos años es con el doctor Manuel Fresco, que es psiquiatra. Él también fue presidente como yo en el Círculo Paraguayo de Médicos, yo también fui presidente. Venimos trabajando casi desde nuestra época de estudiante ligados al tema gremial, porque yo entré en política en el 2008. Mi vida, digamos, la mayor parte fue en el ámbito gremial, estuve en la Asociación de Médicos del Hospital de Clínicas. Bueno, ahí venimos todo el grupo de médicos que algunos entraron en política antes, otros... O sea, con los integrantes de la familia no tenés amistad entonces. Con Manuel sobre todo sí, porque Fresco. con Manuel Fresco. O sea, con los integrantes de la familia Arrón. Y bueno, digo. él es esposo, sí, él es de esposo, Cristina. sí. Esposo Pero de digo, Cristina. ¿con algún Arrón en particular? No, bueno, Anuncio y a Juan yo los he visto esa vez por primera vez, así en términos de una relación cercana. ¿Y se puede decir fueron torturados así con un dictamen médico, con una conclusión médica? ¿Se puede decir, sí, efectivamente esto fue producto de tortura? Bueno, en realidad mi rol fue un rol muy tangencial, digamos. Nosotros lo que participamos fue en el examen médico que se le hizo cuando ingresó, que hicimos 13 médicos. Nunca se hablan de los 13 médicos, pareciera que fui claro, yo la... son los más públicos, digamos. Claro, pero senador. los otros representan a médicos de la sociedad paraguaya de alto nivel,
de los cuales... ¿Quiénes fueron los tres? El doctor Carlos Meilique Cartes, que es el jefe de la terapia intensiva del Sanatorio Migone, era en ese momento y sigue siendo hoy el coordinador de terapia. El doctor Fernando Herrero Usher, traumatólogo muy prestigioso. El doctor Ramón Fabio, neurocirujano. El doctor Eugenio Báez, profesor de la Facultad de Medicina. Creo que la doctora Irma, creo que ella es Torres, ella era en ese momento residente, pero hoy sigue siendo. O sea, en realidad, todos ellos, en realidad ellos son los que condujeron el proceso. ¿Y coincidieron digamos en sus observaciones ustedes? ¿O claro, hubo algunas diferencias de criterios? No, en realidad lo que se hizo fue interrogarle a los dos pacientes y después describir zona por zona, cabeza, tronco, extremidades, genitales, aparatos y sistemas, pulmonar, cardíaco, etcétera. Y se iba haciendo en voz alta, ¿verdad? Sobre todo las descripciones de las heridas contusas, los hematomas. Habían hematomas de 28 por 27, o sea, estamos hablando de algo que podías verlo a simple vista. Y en realidad lo que hace un diagnóstico médico, y creo que lo dijo también el doctor Lemir, es describir las lesiones. El que interpreta es todo el proceso que tuvo que haber hecho el Estado paraguayo, ¿verdad? Allí se analiza de dónde vinieron las lesiones. Sí, es cierto, pero entre esas lesiones uno puede decir, esta es imposible que se haya hecho a sí mismo o que se haya hecho voluntariamente una autoflagelación para fingir algo. Digo, por el nivel de lesiones que tenían, alguna de ellas fue muy intensa, muy... Son los hematomas. Pero los hematomas son golpes, digamos, con objetos no cortantes. No, pero, o sea, los hematomas estaban en todo el cuerpo, digamos, ¿verdad? Y habían heridas, o sea, en realidad creo que esa discusión, la discusión a fondo lo hicieron los dos médicos peritos que fueron puestos, digamos, por los demandantes y por el Estado paraguayo. Hubieron dos peritos que son los que califican eso finalmente. Sí. Lo que hicimos nosotros es una historia de ingreso, ni siquiera yo participé en el proceso porque no era médico tratante. Y el gran debate del juicio es determinar si fue hecho por tortura sí. o no. Y si esas son torturas como parte del terrorismo de Estado o la acción individual de alguien que quiso quitarle dinero a supuestos criminales. Que en ese sentido me parece que los medios de comunicación deberían tener un rol educativo a la gente. O sea, no todas personas dañadas son torturadas, ¿verdad? Se habla de tortura cuando es el Estado, a través de sus instituciones, que en realidad tienen que cuidar de la integridad de la gente, las que agreden, la policía, la fiscalía, el ejército. Me interesa, perdón, senadora, aprovechando tu carácter política, ¿se puede hablar de terrorismo de Estado cuando son, por ejemplo, dos policías y un investigador los protagonistas y no hay una estructura jerárquica organizada para obtener un tipo de confesión o lo que fuese? Digamos, la actuación de un funcionario infiel, o de dos, o de tres, de rangos que no son relevantes, ¿se puede considerar terrorismo de Estado o no? Claro, si de repente unas personas actuaron es lo mismo que en el caso de corrupción, ¿no? Sí. Es lo mismo que un cajero robe a que el ministro le llame y diga, bueno, acá vamos a hacer... Que dos policías se quieran quedar con el dinero de supuestos secuestradores, ¿se puede llamar terrorismo de Estado o no? No, ahí hay que el Estado tiene que deslindar que él no participó, que no participaron personas de alta jerarquía, no sé, comisarios, fiscales, ministros, presidente de la República, qué sé yo, o sea, las jerarquías que son las que representan al Estado y te dicen a vos, sobre todo funcionarios policiales que reciben órdenes, en realidad esa es la investigación que se tuvo que haber hecho y no se hizo. Como senadora le pregunto, ¿usted qué cree que pasó? Y yo creo que allí lo que no se ha hecho es una investigación a cabalidad, por eso que... La que llevaban Edgar Sánchez y los otros fiscales no fue hecha... Claro, tengo entendido que al final ellos prácticamente no responden más a los requerimientos de la Corte, sobre todo en el gobierno anterior, y en realidad
la no respuesta oportuna termina llevando, porque la Corte en realidad ¿cómo funciona? Acerca a las partes, trata de buscar acuerdos, le pide un informe a una parte, va tratando de negociar de manera a buscar la verdad y que las partes vayan colaborando en esa verdad, porque a pesar de todo lo que se instaló con respecto a las cifras y qué sé yo, en realidad la Corte lo que quiere es que los estados, a partir de estas sanciones que tienen, en realidad primero acepte, ¿verdad?, que esa es una situación incorrecta. El Estado está para proteger a la población, no para hacerla desaparecer, torturarla o meterla en cárceles clandestinas como fue durante la dictadura estronista y todas las dictaduras latinoamericanas, ¿no? O sea, no es ese su rol, y si lo hiciere, ¿verdad?, que tenga un compromiso de la no repetición, ¿verdad?, que esto no vuelva a suceder. Por eso que las medidas suelen ser cuestiones educativas para los fiscales, que se imparta el tema de derechos humanos a nivel del sistema educativo, que se hagan programas culturales. O sea, en realidad aquí lo que se busca es que estos hechos que nadie quiere que suceda no vuelvan a suceder y el Estado asuma eso para atrás y se comprometa para adelante. Un último punto sobre este tema, Ron Martí. ¿Por qué usted la nombra el abogado de Juana Ron y Anuncio Martí pidiendo protecciones especiales para usted? Digo, junto a un pedido para Víctor Colmán, por ejemplo. Desconozco la razón, pero no fue individual. Sí, yo tengo mi abogado, es el doctor Jorge Bogarín, y él es el que me representa, ¿verdad? Mira, el día que hubo una cuestión de convocatoria para Scratch, incluso me llamó, puedes corroborar, el comisario de la comisaría de Lambaré, sí, para pedirme patrulleras y todo ese tipo de cosas, y yo le agradecí porque en realidad fue un gesto espontáneo del comisario. Estuvieron allí los medios de comunicación, estuvo ABC también, sí, entre otros medios. Yo estuve en mi casa, mi esposo estuvo en la calle, justo me quedé sin batería, estaba cambiando la batería de mi auto, de modo que somos personas públicas y estamos para... No, lo del abogado es lo que me llama la atención, porque él, sin la anuencia suya, solicita un trámite en beneficio suyo. Es lo que no terminé de entender en el caso del abogado de Juana Ron y Anuncio Martí, por eso le pregunto. Yo lo que creo es que desde el inicio ha habido toda una intencionalidad, sobre todo de involucrar, de tergiversar las cosas y sobre todo de colocar al Frente Guazú a través de una acción que fue en ese momento personal. El Frente Guazú funciona desde el año 2010. Nosotros, yo hago política desde el año 2008, ¿verdad? Y se han colocado medias verdades, como suele decir Oviedo Mato, medias verdades que son a veces mentiras completas, hacía un refrán, ¿verdad? Pero yo lo que creo que aquí es muy claro el rol que yo cumplí, el rol que debió cumplir el Estado y que hoy también se sustancia ante la Corte Interamericana. Senadora, enseguida, después de la pausa, el tema Concepción, estuviste allí con los concepcioneros, también lo vinculado a Ciudad del Este, porque el Frente Guazú va a tener que tomar decisiones, así que mucho de qué hablar con Esperanza Martínez enseguida periodísticamente. Ya venimos.